Muy bien, ya está encendida la grabación. Podemos empezar. El tema de esta noche es el principio de buena fe, que está recogido en el artículo 1362 del Código Civil. Antes de empezar a ocuparnos de él, quisiera presentar un enfoque comparativo de este principio en relación a los otros dos principios de los que nos hemos estado ocupando en las dos sesiones anteriores. En el caso de esos principios, autonomía privada y libertad de contratación, de lo que se ocupaban era de gobernar, digamos, algo así como el investimiento de los sujetos por parte del ordenamiento jurídico con poderes y derechos que les permitían celebrar contratos. Es decir, esos principios, autonomía privada y libertad de contratación, pueden ser colocados en una perspectiva en la que el contrato es visto desde el sujeto que lo celebra. Este principio, del que nos vamos a ocupar esta noche, buena fe, se coloca en otra perspectiva. No la perspectiva del sujeto, diría, sino la perspectiva de la sociedad en relación al contrato. Por lo tanto, ya no se trata de empoderar al sujeto para que contrate. Ahora se trata de limitar desde la perspectiva de la sociedad el ejercicio de ese empoderamiento. No es que la buena fe desincentive la contratación, no. Lo que hace es limitar el ejercicio del poder y del derecho a celebrar contratos, ponerle parámetros desde el punto de vista, digamos, de los intereses de la sociedad. Eso es lo que gobierna este principio de la buena fe. Pero antes de ocuparnos del principio de la buena fe, de examinar su regulación por parte del artículo 1362, parece conveniente ocuparnos de la buena fe misma, es decir, de esta categoría jurídica que recorre el Código Civil. La buena fe no es una categoría que aparezca recién en el régimen de los contratos, convertida en un principio por el que la sociedad, digamos, limita poderes y derechos al celebrar contratos. No, es una categoría que la encontramos en otros ámbitos de los que se ocupa el Código Civil. Por ejemplo, la encontramos en el régimen de los derechos reales, vinculada a la regulación de varios de estos institutos. Prescripción adquisitiva, por poner un ejemplo. La encontramos también en el derecho de las obligaciones, vinculada a la regulación de varias de las instituciones de las que se ocupa el Código Civil en ese libro, el libro sexto. Por ejemplo, vinculadas al concurso de acreedores. La encontramos en el mismo libro del acto jurídico vinculada al régimen de la interpretación de los actos jurídicos. La buena fe, repito, es una categoría que recorre el Código Civil, exagerando de extremo a extremo. Y eso nos plantea un primer problema, o la doctrina se plantea un primer problema al constatar este hecho.
Y ese problema tiene que ver con la conceptualización de la categoría. Estamos frente a una categoría que tiene una conceptualización unitaria, aparezca donde aparezca. Es decir, cuando se habla de buena fe, por ejemplo, en el régimen de la prescripción adquisitiva, implica hablar de lo mismo que cuando se habla de buena fe en el régimen del concurso de acreedores, o implica hablar de lo mismo cuando se habla de buena fe en el régimen de la interpretación de los actos jurídicos, y lo mismo cuando se habla del principio de la buena fe en el régimen de los contratos. Hay una concepción unitaria de la buena fe en el Código Civil. El esfuerzo por elaborar un concepto unitario de buena fe es de difícil logro a partir de lo que hay efectivamente regulado en el Código Civil. De difícil logro. En todo caso, en búsqueda de ese concepto unitario de la buena fe, quizá podamos llegar a una idea sumamente general de esta, que prácticamente se limite a identificar el origen de esta categoría que aparece en el régimen civil. Y ese origen no es otro que la moral. La buena fe, en estricto, es una categoría de impronta moral, y de la moral ha transitado al derecho. Es una evidencia, la categoría de la buena fe, una evidencia de la presencia de la moral en el mundo del derecho. Más allá de ello, como concepción unitaria de la buena fe, parece difícil conseguir. Por lo menos me inclino a pensar de ese modo. En consecuencia, creo que es más atinada la idea de concebir la categoría de la buena fe como una que encierra dos conceptos diferenciables, sino directamente diferentes. ¿Y qué es lo que lleva a la doctrina a hablar de dos clases de buena fe? La buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. Creo contenidos lo suficientemente distintos en cada una de estas clases como para elaborar conceptos diferentes a partir de ellas. Así, la primera, la buena fe subjetiva, como su propio nombre lo sugiere, da cuenta de un concepto que repara en la conciencia del sujeto. La buena fe subjetiva se define por algo que hay en la conciencia del sujeto. Ese algo suele expresarse resumidamente con la expresión creencia. La buena fe subjetiva está formada por la creencia que tiene un sujeto. ¿La creencia en qué? La creencia en la legalidad del derecho que ejerce, o si se quiere, en la legitimidad, agreguémosle el calificativo de jurídica, la legitimidad jurídica del derecho que ejerce. Cree que su actuación es una que es conforme al ordenamiento jurídico. Tiene esa creencia. Y esa creencia es la que califica como buena fe subjetiva. Claro, esto requiere precisiones.
La pura y simple creencia en que se está obrando conforme a derecho, en que se está en una situación conforme a derecho, en que se tiene el derecho, la pura y simple creencia en ello no basta para que, digamos que en el caso hay buena fe. Es necesario agregar un elemento más para que la idea esté redonda. Y ese elemento más tiene que ver con la razonabilidad. La creencia podría ser una creencia ingenua, una pura y simple creencia sin mayor fundamento, una creencia cándida. Y si la creencia fuera así, es decir, se creyera en que hay conformidad a derecho en la situación que se ocupa, en la conducta que se desarrolla, a pesar de no haber evidencias que permitan justificar esa creencia, rastros de evidencias para ello, entonces estaremos frente a una creencia pura y simple que no es suficiente para que constituya buena fe. La buena fe es la creencia, sí, siempre y cuando ésta sea razonable. Es decir, tiene que haber algún nivel de justificación que permita que el sujeto pueda verosímilmente pensar que está actuando conforme a derecho, que se encuentra en una situación jurídica que es conforme a derecho. Si hay tal razonabilidad como sustento de su creencia, se puede decir que esa creencia califica como buena fe. Y cuando el sujeto cree razonablemente, es decir, cuando el sujeto actúa de buena fe subjetiva, entonces su accionar es merecedor de protección por parte del ordenamiento jurídico. Entonces su accionar puede ser fuente de derechos protegidos por el ordenamiento jurídico. En el régimen de los derechos reales, para poner un ejemplo, la buena fe se presenta sustancialmente como acabamos de describirla. Se presenta sustancialmente como buena fe subjetiva. Así, por ejemplo, en el caso del régimen de la prescripción, en el caso del régimen de la prescripción que he venido señalando como ejemplo, quien posee como propietario con justo título y de buena fe para adquirir la propiedad, basta que ejerza esa posesión usucapiente por un plazo corto. 5 años, si se trata de bienes inmuebles. 2 años, si se trata de bienes muebles. Es decir, la buena fe, que en ese caso es la creencia razonable de tener justo título que le permite poseer como propietario, la buena fe es sustento para que el ordenamiento jurídico dispense a esa situación jurídica del sujeto con una protección especial. Le permite adquirir la propiedad con la posesión corta, ¿no? Con la posesión corta, 5 años en el caso de inmuebles. Porque si no mediara buena fe, si, por ejemplo, se poseyera a sabiendas de que no se tiene justo título para poseer como propietario,
o se poseyera creyendo pero sin que medie razonabilidad en que se tiene justo título para poseer como propietario, el plazo para adquirir la propiedad por prescripción es el largo. En el caso de los inmuebles, el plazo es de 10 años. Entonces, eso es buena fe subjetiva. ¿Ya? Eso es buena fe subjetiva. No interesa ahondar más de momento. La otra clase es la de la buena fe objetiva. Y aquí la buena fe no es vista desde la perspectiva de la conciencia del sujeto. Es vista desde fuera del sujeto. Es vista desde la conducta externa que desarrolla el sujeto. Y allí la denominación de objetiva por contraste con la denominación de subjetiva. Desde afuera, porque lo que se observa es la conducta que desarrolla un sujeto, no lo que pueda haber en la conciencia de ese sujeto. Claro, sabemos lo que pueda haber en la conciencia del sujeto por lo que observamos en la conducta que desarrolla el sujeto. Pero observamos la conducta desarrollada por el sujeto con la finalidad de entender qué cosa hay en su conciencia. En este caso no. Observamos la conducta del sujeto y lo que hacemos es evaluar si esa conducta que desarrolla el sujeto es o no conforme a un estándar esperado, a un modelo de conducta que se considera, digamos, el ideal, el correcto, el deseado, el esperado. No contrastamos la conducta del sujeto con lo que pueda haber en su conciencia subjetiva. Contrastamos la conducta efectivamente desarrollada por el sujeto en comparación a algo, a un modelo de conducta esperada, de conducta razonable, de conducta adecuada, del buen padre de familia, digamos. Si la conducta del sujeto que observamos se adecúa al estándar de lo esperado, de lo correcto, entonces estamos frente a un sujeto que actúa de buena fe. Solo que esa buena fe ya no es una creencia. Ya no es una creencia razonable. Esa buena fe es una buena fe objetiva. Y la doctrina tiene esencialmente una palabra que le sirve para expresar esa dimensión objetiva de la buena fe. Por contraste a la palabra que sirve para expresar la dimensión subjetiva de la buena fe, creencia. Por contraste a la creencia, aquí lo que tenemos es la lealtad. La buena fe objetiva es la buena fe lealtad, porque el sujeto en cuestión ha actuado como esperaríamos que actúe una persona que se conduce lealmente. Buena fe subjetiva es la buena fe creencia. Buena fe objetiva es la buena fe lealtad. Pero hay que agregar más. Mientras la buena fe subjetiva permite al sujeto beneficiarse de una tutela del ordenamiento jurídico, es, digamos, fuente de derechos. La buena fe objetiva es algo que se le impone al sujeto, algo que limita la actuación del sujeto. La buena fe objetiva se nos presenta no como una fuente de derechos, sino
como un deber exigible al sujeto. Por lo tanto, estamos frente a dos clases muy diferentes entre sí, al punto que resulta difícil reconocer cuál es el género del que forman parte. Porque en ese género lo único claramente que vamos a encontrar en común es la fuente moral de ambas clases de buena fe. Ya como creencia, ya como lealtad, esto de una u otra manera nos conduce a raíces morales de esta categoría jurídica. Muy bien. ¿De qué clase de buena fe se trata en el caso de los contratos? ¿De qué clase de buena fe se está hablando cuando decimos la buena fe es un principio del contrato? Un principio que lo colocamos en la perspectiva sociedad-contrato. Un principio que lo vemos limitando la autonomía privada y la libertad de contratación. ¿De qué clase de buena fe se trata aquí? La lectura del 1362 es pertinente. ¿Qué nos dice este artículo? Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y como intención de las partes. Creo que del texto fluye con claridad de qué buena fe se trata cuando hablamos del principio de la buena fe. Y se trata, pues, de la buena fe objetiva. Como principio del derecho de los contratos, la buena fe se nos presenta como un deber, como el deber de lealtad exigible a los contratantes. Claro, los contratantes tienen poder para crear reglas. Claro, los contratantes tienen libertad de contratación y pueden elegir con quién contratan, si contratan o no contratan y en qué términos contratan. Claro, están investidos de esos poderes y derechos. Pero esos poderes y derechos los deben ejercer de conformidad con las reglas de la buena fe. Por lo tanto, las reglas de la buena fe son un límite que impone la sociedad al ejercicio de poderes y derechos de los contratantes. Entonces, la buena fe, en tanto que principio del contrato, es un deber de lealtad. Sigamos avanzando. El artículo 1362, con claridad, ha regulado ampliamente la vigencia de este principio. A diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, donde la regulación del principio de buena fe resulta acotada a ámbitos más restringidos del itinerario de un contrato. Mi entender es que el régimen del 1362 ha buscado establecer la vigencia de la buena fe en todo el itinerario del contrato. No hay espacio que tenga que ver con el contrato del que se sustraiga la buena fe. Todo lo que tiene que ver con el contrato se encuentra gobernado por este principio, que repito, es un principio que evidencia una limitación por razones morales
que la sociedad impone a los contratos negociados, celebrados, ejecutados por los contratantes en el ejercicio de sus poderes y de sus derechos, conferidos estos por el ordenamiento jurídico. Así se describe todo el itinerario del contrato, dando cuenta de la negociación, la celebración y la ejecución del contrato. Pero eso requiere un análisis. La negociación se supone es una etapa del itinerario del contrato anterior a la celebración de este. Y en rigor, el contrato existe en el momento en que este se celebra. Por lo tanto, la negociación da cuenta de una etapa en la que no hay contrato. Y no hay, por cierto, los efectos de un contrato. La negociación es la etapa en la que quienes quieren celebrar un contrato tienen tratativas con esa finalidad. Tratan entre sí con la finalidad de explorar si celebran el contrato. En estricto, no es una etapa contractual la de la negociación, sino, como se suele decir, es una etapa precontractual. Y aunque no hay contrato aún, como se está tratando de un contrato, la buena fe rige. Pero precisemos. La negociación es una etapa que podemos reconocer en aquellos contratos que se celebran previa negociación. Es decir, es una etapa que podemos reconocer cuando estamos frente a contratos negociados, también conocidos con el nombre de contratos paritarios. En la contratación negociada es donde cabe identificar una etapa previa a la celebración del contrato en la que se producen las tratativas de las partes. Y claramente en esa etapa previa hay una vigencia del principio de la buena fe. Claramente en esa etapa previa, los tratantes, en rigor, no contratantes, los tratantes deben ajustar sus conductas a los deberes de buena fe, es decir, al deber general de lealtad para tratar. Pero, repito, no todo contrato es uno en el que podamos identificar esta etapa previa. No sucede eso cuando estamos frente a los contratos predispuestos. Es decir, una de las partes elabora los términos en los que va a celebrar el contrato o quiere celebrar el contrato, y la historia del contrato empieza con esta propuesta de términos que para que haya contrato los tiene que asumir la otra parte, se tiene que adherir a ellos. En el caso de la contratación predispuesta, todo contrato de consumo, me inclino a pensar así, todo contrato de consumo es de este tipo, un contrato predispuesto. Por lo tanto, allí no hay negociación previa a la celebración. La historia del contrato, en rigor, empieza con la celebración, cuando el predisponente propone los términos a los que se adhiere el adherente. No hay etapa previa. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no habiendo tratativas
no habiendo en rigor ese tipo de etapa previa de tratativas. El momento anterior a la celebración del contrato, en esos casos, la contratación predispuesta, es un momento en el que no rige el principio de la buena fe. Creería yo que no. Aunque en la contratación predispuesta no hay una etapa de tratativas, sí hay actos previos a la celebración de un contrato. Por ejemplo, en el caso de la contratación de consumo, es frecuente que la celebración del contrato esté precedida de actos previos que van dirigidos a celebrar el contrato. Por ejemplo, actos de publicidad. No hay tratativas en el caso de la publicidad. Cuando hay publicidad de por medio que busca preparar o estimular o provocar la celebración del contrato de consumo, no hay pues negociación. Para nada, no hay negociación entre las partes. Sin embargo, esos son actos previos a la celebración de un contrato. O sea, son actos que de una u otra manera están vinculadas al contrato y cabe concebirlos como actos precontractuales. Y en consecuencia, leer el artículo 1362 de conformidad con su espíritu, la más amplia vigencia posible del principio de la buena fe y sostener que, aunque no hayan tratativas en el caso de la contratación predispuesta, todo acto previo que esté dirigido a la celebración de un contrato será acto que se encuentre gobernado por el principio de la buena fe. Entonces, los deberes de lealtad no solo son exigibles en el caso de las tratativas, de las negociaciones precontractuales, no, también son exigibles en los actos precontractuales que están dirigidos a la celebración de contratos predispuestos. Claramente, el principio de la buena fe, el deber de lealtad, es exigible en el momento de la celebración del contrato. Expresión de esta exigencia, por ejemplo, es la proscripción de los actos dolosos, que son actos reñidos con el deber de buena fe. No ofrece mayor dificultad el entender que la etapa de la celebración en el itinerario del contrato, que es la etapa de la formación del acto jurídico, de la formación, digamos, emblemáticamente del consentimiento, hay una vigencia allí del deber de buena fe. Otro tanto cabe decir en la etapa de la ejecución. Si en la etapa precontractual estamos en lo que podríamos llamar el reino de la libertad, porque en la etapa de la negociación los tratantes se conducen premunidos de su libertad de contratar, es decir, en esa etapa, sin coacción, deciden si contratan o no contratan. En esa etapa deciden sin coacción con quién contratan y con quién no contratan. Es decir, es el mundo de la libertad. En la etapa de la celebración es en la que se ejerce el poder que les permite crear reglas, que son algo así como las cadenas que van a atar a los contratantes. De modo tal que la etapa de la ejecución ya no es el reino de la libertad, sino el reino de la obligatoriedad. Allí los contratantes ya están
sometidos a los términos del contrato estipulados en la etapa de la celebración. Y esos términos deben ser observados, deben ser cumplidos de conformidad con los deberes de lealtad, de conformidad con la buena fe. Ahí acaba la vigencia de la buena fe. Precontractual, celebración, ejecución de la relación contractual. Ahí acaba la vigencia de la buena fe. Creería yo que no. Así como podemos hablar de una vigencia de la buena fe para la contratación predispuesta allí donde no hay negociación, también podemos hablar de una continuación de la vigencia de la buena fe en algunos supuestos en los que, aunque ejecutado ya el contrato, va aún a producir efectos contractuales. Aún, ¿no? Va a seguir produciendo efectos contractuales. Que para evidenciar la etapa de que se trata, se le llama a estos efectos postcontractuales. O sea, después de la ejecución del contrato, aún van a sobrevenir efectos después de la ejecución del contrato, efectos que de una u otra manera están gobernados por las reglas estipuladas por los contratantes o por aquellas normas del ordenamiento jurídico que se han incorporado al contrato. Vamos a estudiar prácticamente al final del curso lo que se llama las obligaciones de saneamiento. El saneamiento por evicción, el saneamiento por vicios ocultos, el saneamiento por hecho propio del transferente. Y estas obligaciones de saneamiento, veremos en ese momento, buscan remediar situaciones de lesión que se producen normalmente después de que el contrato se ejecutó. O sea, ya terminó la ejecución del contrato. Estamos más allá del contrato. A pesar de que estamos más allá del contrato, el principio de la buena fe sigue rigiendo. Nada de lo que tenga que ver con el contrato puede ser extraño a la vigencia del principio de buena fe. El deber de lealtad que se impone a los contratantes recorre todo el itinerario del contrato, desde antes que se celebre hasta después de que se ejecute. Allí donde hayan efectos que directa o indirectamente tengan que ver con el contrato, estaremos ante efectos que terminan también de una manera u otra gobernados por la buena fe. Y este gobierno de la buena fe irá permitiendo que se produzcan una serie de consecuencias que sin su vigencia no serían comprensibles. Aquí, simplemente para ir cerrando esta primera parte, voy a referirme a una de esas consecuencias que se explican, consecuencias jurídicas, por la vigencia del deber de buena fe. Con cargo a volver luego del intermedio sobre aquella consecuencia que es la más interesante en esta materia, la llamada responsabilidad precontractual. A la que quiero hacer referencia aquí es a la integración jurídica que experimenta el contrato en etapa, obviamente, de ejecución contractual y también postcontractual cuando sucede ello. Es en aplicación del principio de buena fe o por la aplicación del principio de buena fe que
el contrato puede experimentar una integración completándose con una serie de reglas que rigen precisamente porque de ese modo es que hay una conducta efectivamente leal de los contratantes. Normalmente el contrato, digamos aquí, normalmente el contrato produce efectos obligacionales. Y si produce efectos obligacionales, quiere decir que los contratantes que están obligados deben conductas que pueden ser denominadas deberes de prestación. Deben conductas principales, tienen obligaciones principales, deberes de prestación. Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, el vendedor debe entregar en propiedad el bien que vende. La entrega del bien vendido en propiedad se hace en cumplimiento de un deber de prestación, que es el deber esencial que nace del contrato de compra-venta a cargo del vendedor. El comprador, por su parte, deberá entregar una suma de dinero a la que se le llama precio. El pago del precio no es otra cosa que, en el caso del comprador, el cumplimiento del deber de prestación. En rigor, una compra-venta se celebra para eso, para que los contratantes, vendedor y comprador, cumplan con sus correspondientes deberes de prestación. Entregar en propiedad el bien vendido, pagar la suma de dinero como precio. Pero para que discurra con normalidad una relación obligatoria que tiene como contenido estos deberes de prestación, para que la finalidad perseguida con el cumplimiento de estos deberes de prestación se logre cabalmente y los intereses de los contratantes al final de la ejecución del contrato se vean satisfechos, a veces se necesita el cumplimiento de algunos deberes accesorios. No se celebra el contrato para contraer esos deberes, pero si no se tienen esos deberes, la finalidad del contrato no se realiza cabalmente. Por ejemplo, antes de entregar el bien, sobre todo si entre el momento de la celebración y el momento de la entrega media un lapso de tiempo más o menos considerables, antes de entregar el bien, en la medida en que el vendedor está obligado a entregarlo como estaba en el momento que se contrató, es razonable entender, así no haya una estipulación contractual en ese sentido, es razonable entender que el vendedor tenga el deber de cuidar el bien para que pueda entregarlo tal como se obligó a hacerlo. El deber de cuidado en este caso, en rigor, no es un deber de prestación. No se celebró una compra-venta para que el vendedor se obligue a cuidar el bien. No, se obliga a entregarlo en propiedad. Pero para que la entrega en propiedad satisfaga la finalidad de la compra-venta, es necesario que el vendedor cuide el bien que va a entregar. En aplicación del principio de buena fe, en etapa de ejecución contractual, se pueden desarrollar reglas que se integren al contrato, regulando deberes accesorios al deber de prestación, que hagan posible que el deber de prestación se ejecute cabalmente atendiendo a su finalidad.
particularmente reglas que están vinculados a los llamados deberes de protección, que además de la prestación debe cumplir, debe satisfacer el deudor. Entonces, la vigencia del principio de buena fe en etapa de ejecución puede permitir un incremento de la regulación del contrato, estableciendo reglas para conductas que no se habían regulado al celebrarse el acuerdo contractual y que no tienen regulación por parte del ordenamiento jurídico que puede suplir los vacíos. Si no hay términos contractuales que regulen esas conductas accesorias, si no hay disposiciones normativas que puedan suplir esa falta de regulación contractual para regular esas conductas accesorias, esas reglas pueden ser desarrolladas e integradas en el reglamento contractual en aplicación del principio de buena fe. Hasta aquí en esta primera parte, salvo que haya alguna pregunta. Detengo la grabación y volvemos en 15 minutos. Ya.